Y ya estamos en vivo. Ok, bueno, saludamos a nuestros amigos de Letras Vivas, Círculo de Lectores, así como a los suscriptores de Sala de Lectura Jugando con Letras, titular de la maestra María Antonieta Rendón Medina, quien va a incorporarse en un momento a esta charla. El tema de hoy es la importancia de la conservación de las lenguas originarias. Y para este fin tenemos unos invitados de lujo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a comenzar presentando a la maestra Toñita. Ella es licenciada en Educación Física, defensora de culturas originarias, mediadora de lectura, del Programa Nacional de Lectura, narradora oral y también entusiasta de la lectura. Pues. Nos acompaña también el maestro Gerardo Morales Loy, profesor y hablante en la lengua Tenec, médico tradicional, quiropráctico, defensor de los derechos indígenas, estudió en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Actualmente tiene la unidad de atención a pueblos indígenas en el municipio de San Luis Potosí. Bienvenido, maestro Gerardo. Sí, muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes. También nos acompaña María de los Ángeles Sánchez Lam, estudia Derecho y se enfocó en la defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables, así como trabajo para la preservación de las lenguas originarias y es actualmente hablante de lengua náhuatl. Bienvenida, María. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, también está aquí el maestro Zenón, todavía no podemos ver su cámara, pero se los presento. Él es el licenciado Zenón Santiago Cervantes, quien es luchador social de la defensa de los pueblos indígenas, fundador de la Asociación Civil Tomish, más igual, estoy seguro que lo pronuncié mal, gestor de la creación de la Dirección de Unidad de Atención a Pueblos Indígenas en el municipio de San Luis Potosí. En cuanto pueda ver el audio y el video de maestro Zenón, lo incorporamos a la sesión. Muy bien, entonces, originalmente tenemos una presentación de la maestra Toñita, ahorita que se incorpore también la mencionamos. Entonces, parece si comenzamos justamente con la primera pregunta de esta mesa de diálogo, la cual le da nombre al evento del día de ayer, que fue justamente el día un poco de ruido, de la consideración de las lenguas originarias. Entonces, bueno, la primera pregunta es esta misma. La importancia de la conservación de las lenguas originarias. Vamos a darle oportunidad a que el maestro Gerardo, con el permiso de María, nos conteste cuál sería la importancia para usted de la conservación de las lenguas originarias. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes. Y yo creo que efectivamente no es cuestión de importancia, sino es fundamental. Desafortunadamente, tanto en las comunidades de donde provenimos como los grupos que vivimos en la zona urbana, por la necesidad, de repente nos perdemos ese contacto más estrecho con nuestra raíz. Por lo tanto, se van perdiendo no uno, sino muchos elementos de nuestra cultura, y una de ellas es la lengua materna. Desafortunadamente, yo creo que los esquemas tanto educativos como los sistemas en donde cual estamos inmersos, hablemos de político, económico, social, de alguna manera nos obligan a hablar de alguna manera esta segunda lengua nuestra, que es el castellano. Desafortunadamente, como todo está en castellano en el medio urbano, pues desafortunadamente poco a poquito se va perdiendo esta parte fundamental que es la lengua. Pero también sí es importante visibilizar que dentro de las comunidades allá retiradas, la necesidad de estar inmerso precisamente en este rol económico-político, de alguna manera también obliga a que las cosas querramos hacerlo todo en español. Y entonces sí hay una marcada pérdida de la lengua, porque pensamos y pretendemos desafortunadamente que el hecho de hablar nada más el español, pues de alguna manera nos integramos a esta sociedad que es multicultural en nuestro país,
pero que prácticamente todo está en español. Entonces, creo que ahí es donde estriba la importancia de nosotros, que tenemos una responsabilidad social en ese sentido, de fomentar la preservación precisamente de la lengua. Básicamente yo creo que de ahí es la importancia, justamente porque estamos perdiendo una identidad al utilizar una sola lengua, la que es el castellano o el español. Muchas gracias. María, ¿podemos escuchar tu participación? Sí, claro. Pues la verdad es que muy de la mano con lo que dice el profesor Gerardo, que creo que es muy importante esta pérdida de identidad que estamos viviendo con el paso del tiempo, y citando también lo que dice el maestro León Portilla en su poema Cuando muere una lengua, que creo que es muy conocido al respecto. Menciona que cuando muere una lengua, se muere una forma de ver el mundo. Y creo que dentro de esta misma riqueza de la que hablamos, dentro de esta misma riqueza lingüística que tiene México, ya que pues sí, utilizamos el español para todo y es considerada lengua nacional. Sin embargo, en octubre pasado las lenguas indígenas fueron elevadas al rango constitucional, cosa que hace que las personas de algún modo jurídicamente y de la misma forma de vida le den un peso un poquito más fuerte del que se tenía anteriormente. Esto hace entonces que la cultura cada vez se vaya fortaleciendo más en el sentido de darle la importancia real que tienen las lenguas indígenas para el desarrollo del país. Algo que a mí se me hace muy interesante y que nunca me había puesto a pensar antes de hablar náhuatl era que cada lengua tiene una cosmovisión diferente del mundo, una forma diferente de ver las cosas, de concebir la naturaleza, de concebir el mundo. Y la verdad es que perder cada una de esas identidades, porque no es solo una identidad, son 360 y tantas identidades. Cada que dejamos que se pierda una de esas identidades, la humanidad se va empobreciendo. La comunidad mexicana, la cultura mexicana va adquiriendo más rasgos de occidentalización, pero menos eh, cultura, nos identificamos menos con nuestras propias raíces. Entonces, creo que la importancia radica justamente en conservar esta riqueza y en hacernos parte de nuestro propio país, en ver la vida de la forma en que originalmente se ve. Inclusive creo que la razón principal por la cual las lenguas se han ido extinguiendo es porque le damos más importancia a otras lenguas, porque le damos más sentido a aprender otras lenguas, inclusive extranjeras, por este mismo razón de sentirse incluido, como lo decía el profesor Gerardo. Sin embargo, poco a poco vamos perdiendo identidad. Yo creo que básicamente esa es la importancia de conservar las lenguas originarias. Muchas gracias a ambos. Aprovechamos para presentar otra vez a la maestra María Antonita Rentón. Hace un momento leímos su biografía justamente. Dijimos que ella es licenciada de Educación Física, defensora de las culturas originarias, mediadora de lectura, dentro del programa Nacional de Lectura y narradora oral. Bienvenida, Toñita, ¿cómo estás? Ay, sí, una disculpa, estaba batallando con la conexión, no me había conectado de esta forma, entonces tuve que batallar un poco, pero ya estoy por aquí. Agradezco su apoyo y a los invitados que todavía falta uno por ahí, ojalá se conecte prontito. Profe Gerardo, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Quiero decirle que cada año yo hago este evento de promover nuestra cultura y apoyar en lo que se pueda en las lenguas originales. Es bien importante, yo siento que si se mueren nuestras lenguas, se acaba toda una historia, se acaba toda la imagen de una vida. El año pasado fue el Día Internacional, fue el Año Internacional de las Lenguas Originales. Yo quisiera que por ahí después me comentaran si fue
si hubo algo positivo, si notaron algún cambio, si hubo algo que nos relevara un poquito en lo que estamos haciendo sobre permanecer, en que no haya más lingüicidios, que no se acaben nuestros idiomas de nuestros pueblos originarios. Yo con el fin, ya les digo, soy mediadora de lectura, pertenezco al programa nacional y me veo en la obligación yo de hacer este bonito programa porque tenemos varios libros, varios acervos que nos habla de nuestra cultura, que nos habla, vienen traducidos al náhuatl, al tenec, y es bien importante darlo a conocer, principalmente con los niños, sepan ellos que otras lenguas, que tenemos otros renovados de otras historias que no debemos dejarlas al olvido, que debemos revivirlas cada día más. Es importante que en este punto del Día de las Lenguas Originales, nosotros hacemos un énfasis en decir palabras en nuestras lenguas maternas, que son las primeras que nos iniciaron. Está, por ejemplo, pues yo soy admiradora de todas las lenguas, pero principalmente las que permanecen más aquí en San Luis Potosí, que es el náhuatl y el tenec, que es originarios de la Huasteca Potosina, y aún hay muchos grupos que todavía conservan todavía su entorno autóctono del origen que ellos están viviendo todavía en nuestros pueblos que tienen su cultura y algún conservan sus tradiciones, y es muy importante darles el valor para que estos sigan sobreviviendo y no hacerlos como en otras ocasiones que ha habido, que muchos se avergüenzan de su habla, que les da pena ellos expresarse porque sienten que alguien se va a reír o se va a burlar, y no, al contrario, yo les digo que se sientan orgullosos. Cuando vayamos a alguna comunidad y tengamos la oportunidad de visitar aquellos pueblos, únanse a la gente, no vayan y vean como que van a un museo, sino únanse, traten de hacer lo que ellos les hacen. Es bastante bonito porque ellos son muy, muy, muy abrigadores, y entonces siempre nos agregan a sus costumbres que ellos están haciendo, y eso es muy bello vivirlo en carne propia. Y ya estamos cerca de la Huasteca, entonces todos tenemos una oportunidad de ir alguna vez, por ejemplo, a Tismón, que es una de las donde permanece todavía mucha hablante tenec, y más allá en los otros municipios. Allí tenemos un bonito, porque hay una combinación de hablantes tenec y hablantes náhuatl. Entonces, se dice que los dos vinieron de diferentes grupos étnicos, como es el tenec, que viene del maya, y el náhuatl que viene de los aztecas. Entonces, hay esa combinación, y ellos ya se han unido, inclusive ahí en Aquismón, creo que si no estoy en un error, por ahí me podrán corregir, hay comunidades que están divididas por un solo río, que es el tenec y el náhuatl, y ellos conviven, se tratan bien, porque ya hay esa armonía. Entonces, y es muy bonito porque conservan aún su origen y siguen alabando ahora sí que a sus dioses que ellos tienen, que todavía creen, dioses originales, que todavía tienen esta cultura de hacer sus danzas autóctonas y llevarlas ahora ahorita con la tecnología a otros lugares que conozcan más gente de cultura. Entonces yo agradezco mucho por estar aquí con nosotros, estas personalidades, que ojalá un día lo podamos volver a hacer en vivo el año próximo, que ahorita por motivos de la situación que está viviendo el país, no queremos dejarlo pasar, y así tenemos la oportunidad de llegar a más gente, ¿verdad? Que nuestra voz escuche, que tenga eco, y que lo sigamos propagando a nuestras demás comunidades, gente que nos acompaña.
No sé si quieran por ahí agregar más. Creo que se desconectó el profe. ¿Era el profe Zenón o el profe? Con esos mis lentes, estoy viendo en el teléfono la imagen más. Bueno, esperen, ahorita que el maestro se incorpore, lo vuelvo a agregar a la transmisión y aprovechamos para saludar al maestro Zenón, por ahí ya está conectado, Okay. Ya lo habíamos presentado al licenciado Zenón Santiago Cervantes, quien es luchador social en defensa de los pueblos indígenas, fundador de una asociación civil y gestor en la creación y la dirección de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas en el municipio de San Luis Potosí. Maestro Zenón, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, espero que me escuchen. Sí, claro, profe, muchas gracias. Sí, lo escuchamos. Gracias. Bueno, ya, muchas gracias. La maestra Toñita justamente estuvo contestando ya la primera pregunta que tiene que ver con el tema que hoy nos trae. Nos gustaría escuchar al maestro Zenón cuál es su consideración respecto a la importancia de la conservación de las lenguas originarias. Y bienvenido. ¿Qué tal? Antes que nada, buenas tardes y una disculpa por la cuestión de una falla técnica que tuve. Pero bueno, en cuestión de la importancia de nuestras lenguas, es nuestra identidad, es la esencia que nosotros como pueblos, en este caso, perdón, en ese de nosotros, al momento que se tenga, entonces ya no existimos. Y siempre yo he dicho y siempre he mencionado que estamos en peligro de extinción. Ríen, pero en realidad eso es lo que está sucediendo. Actualmente, nosotros, como pueblos originarios, a través de discriminaciones que hemos sufrido de tantos años, pues eso fue delegando, ¿no? Fue cavando toda esta cultura. Hoy estamos tratando de revivirlo, de decir a los niños y sobre todo no de nuestra lengua. Es una lengua que tiene el valor como el inglés, como un portugués, todos tenemos el mismo valor. Entonces, la importancia aquí de conservar, por supuesto, y tenemos que luchar, tenemos a lo mejor que ir muchos esfuerzos, como vuelvo a repetir, en juventud se está perdiendo mucho esta lengua, una lengua muy original, pero sin embargo, en el caso mío, yo lo menciono y aquí está presente el maestro Gerardo, que yo ya tampoco no tengo las cuestiones, palabras que él usa, porque él trae una cuestión de lo que dice, lo más antiguo, y que en mi caso mío, pues yo también, entonces practico otra lengua, esa es la lengua mismo del Tenec, pero ya un poco más modernizado, podemos llamarle así. Sí, entonces, por supuesto, hay que seguir manteniendo y la verdad, felicito a todos ustedes que tengan esa importancia de seguir participando, que no es la última de esto que se está realizando, que mucho mejor estar, pero hoy nos va a vivir de esta forma, ¿no? Y la verdad, muchas gracias. Sí, no, gracias a usted. Bueno, aprovechamos entonces para ir de lleno a la segunda pregunta. La segunda pregunta, un poquito ya lo hemos platicado en este momento, pero es el estado actual de las lenguas originarias. ¿Me permiten comenzar esta vez con María Lam? Claro que sí. Bueno, la verdad es que es una pregunta que me pone a reflexionar bastante por el hecho de que yo tengo un entorno en el que conozco muchas personas que hablan lenguas originarias. Sin embargo, la juventud cada vez va perdiendo más esta identidad de tener interés por aprender alguna lengua originaria. Creo que una de las razones más importantes por las que las personas comienzan a dejar de aprender o de hablar lenguas originarias desprende 100% la discriminación. Sin embargo, creo que últimamente, en los últimos años, los estados se han dado la tarea de poder incentivar un poco más que las personas sigan
orgullosas de sus raíces y de sus lenguas, y hemos visto que han salido muchos poetas en lenguas indígenas, que inclusive hay una generación de escritores de los últimos años que se han tomado esta tarea importante acerca de la conservación. Sin embargo, el problema principal está en que no existe alfabetización ni aprendizaje de las personas de las comunidades. Esto quiere decir que sí hay personas que hablan lenguas indígenas, sin embargo, no es como que todos podamos leer y comunicarnos en lenguas originarias, que creo que es donde radica el principal problema. Vamos a cualquier lugar y hablas inglés y cualquiera te contesta en inglés, inclusive hasta francés, que ya cada vez va siendo un poco más el impacto de las lenguas extranjeras. Sin embargo, vas a algún lugar y hablas una lengua originaria, inclusive aquí en San Luis, que tenemos comunidades huastecas dentro de la capital, y es muy difícil que alguien te conteste, es muy difícil que alguien te responda. Entonces, ese es el principal problema de que se estén perdiendo. Y creo que ahí es donde estamos ahorita estancados. Sin embargo, como mencionaba hace rato, los estados o muchas organizaciones internacionales van tomando también cartas en el asunto. Tal es el caso que desde 2007 la Declaración de las Naciones Unidas publicó los derechos de los pueblos indígenas, y en el artículo 13 viene contemplado este derecho sobre las lenguas originarias, a que los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, a fomentar, a conservar las lenguas originarias, y desde ahí se desprende también que el año pasado, lo que mencionaba, las lenguas indígenas alcanzaron su rango constitucional. Entonces creo que estamos en un panorama muy favorable, a través de lo que podemos considerar una pérdida. Estamos tratando, o se está tratando de rescatar lo más que se puede esta conservación y seguir luchando para que sigan vivas nuestras lenguas. Gracias, María. Podemos escuchar ahora al maestro Gerardo Morales, tu opinión sobre el estado actual de las lenguas originarias. Creo que hay un poquito de problemita, como que se oye muy recortado la conversación. Pero mire, en relación al tema de la situación actual, híjole, es bien complicado. Y yo creo que justamente por el hecho de haber tenido una serie de situaciones que tienen que ver con la discriminación, nos han obligado de alguna manera a intentar a migrar de ser personas de pueblos originarios a decir que nada más hablamos la lengua castellana. Yo creo que esa ha sido la mayor problemática que se ha tenido en la cuestión de la discriminación. Tenemos, a lo mejor afortunadamente, al día de hoy, políticas públicas a nivel federal que de alguna manera hacen más visible a la población indígena y se pone en el centro de la conversación precisamente nuestro estatus. Entonces, eso es importante. El hecho de que también ya de alguna manera se estén contemplando los acuerdos a nivel internacional en cuanto al respeto precisamente de nuestro estatus, eso nos favorece muchísimo. Hablando en situaciones muy cercanas, aquí en San Luis Potosí convivimos 10 pueblos originarios diferentes. Aquí vivimos Tenec, Náhuatl, Otomí, Mazahua, Triqui, Birrárica, Huachichil, Purépecha, Tzotzil, Celtal, alguno que otro hermano maya. Tenemos, bueno, al final de cuentas una gran diversidad. Hay una situación que se ha presentado afortunadamente a raíz de la voluntad política de esta nueva administración aquí en San Luis Potosí, que de alguna manera por la pujanza en primera instancia del licenciado Zenón y de un servidor en la que hemos estado trabajando largo tiempo atrás, pues hoy por hoy se cuenta en San Luis Potosí con una unidad de atención a pueblos indígenas. Es un camino recorrido muy largo, pero también es apenas la semilla incipiente para poder de alguna manera trabajar de manera más fuerte aquí en la capital potosina. Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad aquí hoy y desafortunadamente pienso que volteamos a ver a la población indígena o a la población de pueblos originarios como una fecha como hoy, celebrando lengua materna.
pero es importante recalcar que la lengua materna no significa nada más lengua de pueblos originarios. Lengua materna son todos a nivel mundial, ¿sí? Lo que sí es importante es que nosotros, que tenemos una responsabilidad social, civil, política, etcétera, de los que estamos de alguna manera interesados en este tema, pues sigamos trabajando y que precisamente haya más espacios justamente como esto para poder transmitir nuestras costumbres, nuestra lengua, y que seamos cada vez más visibles. Yo creo que eso es lo más importante. Los que tenemos la fortuna de venir de una cultura con una lengua originaria, pues tenemos una gran responsabilidad de seguir promoviendo. Y aprovecho, yo tuve la fortuna en el 2019 de ser ganador a través de un proyecto de PACMIC, de ir fomentando un poquito el conocimiento de mi pueblo. Y hoy por hoy hay un documento tangible que no está escrito en lengua, pero sí está escrito con los conocimientos y con la historia del pueblo Tenec. Se llama, hay una historia gráfica que se llama Zipac, el alma del maíz, que es una forma de darnos a conocer hacia la población que no habla una lengua originaria materna. Pero también esto me invita a regresar a mi comunidad, y el hecho de que los muchachos vean un escrito de esta manera a través de una historia gráfica como las historias de Calimán, una historia nuestra y que ya viene plasmado en un documento, obliga de una manera a que los niños que están perdiendo poco a poquito esta lengua, pues inviten a sus mayores, inviten a los papás o a los abuelos y oye, ¿por qué no me platicas esa historia, pero desde nuestra lengua? Que todavía es más sabroso poder platicarlo de esa manera, porque tiene detalles muy específicos que castellana no es posible. Entonces, yo creo que esa es la responsabilidad nuestra, hacer algo, no solamente por celebrar un día, sino es el día a día, de manera constante, trabajar para que nuestras costumbres, nuestras historias, nuestra cosmovisión, como justamente lo comentaba la compañera Lam, no perdamos esa esencia, porque cuando perdemos nuestra esencia, estando en la zona urbana, pues realmente perdemos todo. No es por aludir a la canción, sino simplemente entonces no tenemos un anclaje fijo para decir quiénes somos nosotros, y creo que ahí estriba la importancia. Yo me considero Tenec, y muchas veces digo orgullosamente Tenec, porque eso no me lo va a quitar nadie. Y eso está ahí precisamente, la acción de cada uno de nosotros, en cada trinchera en donde estemos, hacer lo posible por hacer valer nuestro conocimiento, nuestra cultura, nuestra forma de pensar y nuestra forma de transmitir las ideas. Y ahí la parte más importante, que tenemos una gran deuda, o que existe una gran deuda de la nación para con los pueblos originarios, es cierto, porque justamente durante mucho tiempo la política fue crear a lo mejor una sociedad netamente hablante castellano, y por esa razón se ha ido perdiendo otras formas de visión a lo largo de nuestra historia. Hay muchos pueblos que desaparecieron, y se desapareció una forma de pensar, una forma de ver el mundo, justamente la cosmovisión que eso implica. Que tenemos mucha tarea porque se está perdiendo cada vez más, sí, existe mucha tarea, y estos espacios nos permiten de alguna manera ir reforzando las acciones que nos permitan seguir manteniéndonos ahí, en ese lugar, en esa pequeña trinchera, donde de alguna manera queremos que nos conozca la gente. Entonces, ¿hay problemas en relación a la lengua materna originaria? Sí lo hay, porque de alguna manera la visión que se implementó desde las instituciones de gobierno con antelación, pues a lo mejor se enmarcaron en ese sentido, en que todos seamos una nación con una lengua homogénea, dedicada exclusivamente al habla español o al castellano. Y no nos contaron de que justamente aquí en México tenemos 68 idiomas, y de esos 68 idiomas tenemos más de 365 variantes de lengua. Entonces, tenemos una riqueza muy grande. Tan solo en nuestro estado tenemos igual una vasta riqueza que poco a poquito, por alguna o por muchas razones, se han ido perdiendo, y nuestra labor es esa, ir recuperando cada espacio posible a través de estos espacios que nos permiten de alguna manera accesar a una mayor cantidad de población
que de repente ni siquiera nos conocen, no saben que existimos. Entonces, hoy por hoy es importante estos medios que tenemos actualmente, hay que explotarlos lo más que se pueda para que vean quiénes somos. Y no necesariamente yo tengo que tener una camisa floreada o decorada con la iconografía para decir yo soy. Porque de repente esa parte siempre nos han visto como el que, ay, vamos a tomarnos la foto con el indito, pero no tomamos en cuenta su forma de pensar y muchas veces denigramos esa dignidad porque traemos en nuestro ropaje a lo mejor una esencia importante y como no lo conocen, piensan que, ay, pues es lo tradicional, es ahí el indito que anda ahí en la plaza vendiendo sus artesanías. Cuando en el caso, por ejemplo, nosotros, la iconografía que nosotros en algún momento llegamos a aportar, habla de toda nuestra historia, de nuestra esencia y de nuestra cosmovisión. Si alguien se acercara a preguntarnos qué significa, tenemos mucho que decir, pero también hay que saberlo leer. Nosotros tenemos esa responsabilidad. No es tener el traje y decir, ay, hombre, ya me compré un traje bien bonito que tiene ciertos elementos o características de un pueblo originario. Es bien importante conocer la historia que está atrás de esa iconografía, porque no es un adorno simple que va de colores. Tiene un significado profundo cada color y cada greja que se pone en ella. Muchas gracias. Ahora me gustaría escuchar al licenciado Zenón, a propósito del estado actual de las lenguas originarias. Adelante. Tal. Mira, yo creo que la cuestión en la actualidad de la lengua, y creo que todos los está en situación crítica. Situación crítica en el sentido de que se va perdiendo cada día, cada hora se pierde unas palabras para mencionar. Creo que lo importante tenemos que empezar a rescatar, y eso fue la lucha que cuando yo terminé la universidad, ver estas circunstancias. ¿Y por qué se está perdiendo? Como siempre comentamos, viene de una discriminación total. Y el propio sistema de años, eso es lo que ha enfocado a destruir todo esta parte esencial de nosotros como pueblos indígenas o pueblos originarios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es seguir luchando y decir a nuestros jóvenes que ahí donde está la esencia de todo, en este sentido los niños, empezar a verlo con ellos, a implementar otras circunstancias, que la lengua es la esencia de todos, enseñarles. Si no le decimos, pues esto se va a acabar. Yo le estoy calculando, espero no equivocarme, unos 30 años, puede extinguir nuestra lengua, porque hoy en las comunidades hay niñitos ya de 3, 4 años, ya no hablan la lengua y le da vergüenza, ¿sí? Entonces es crítico, pero más crítico es dejarlo perder, as como nosotros, que estamos haciendo sus esfuerzos, no me deja mentir el maestro Gerardo, que llegamos a la capital con mucho esfuerzo, pero sobre todo hoy que ya somos profesionales, tenemos que hacer algo, y a ustedes que toman esta gran importancia, y como acaba de decir también Gerardo, de que no es nada más el día 21, tenemos que estar consciente día con día, realizar el labor del rescate de nuestra cultura y del sistema político también, porque esto se maneja meramente política y sabemos perfectamente cómo se mueven las cosas. Entonces yo creo que lo importante ahorita es empezar a trabajar con los niños, con los jóvenes, con todos ellos para poder avanzar y que esto realmente enseñarle la importancia de nuestra lengua. Y siempre yo he dicho, no es de que nosotros como TENEC, siempre también fui criticado de que en ese sentido de que a veces yo sí salgo con un saco, ¿no? Que no es indígena, ¿sí? Pero la realidad es que el indígena lo traigo de la sangre que nadie me puede quitar, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a buscar realmente el enfoque esencial de cómo vamos a transmitir la importancia de nuestra cultura, de nuestra lengua. Con esto quiero terminar, que no sea el día 21 y que los indígenas no nada más en una cuestión en un cuadro,
acaba de decir muy importante el maestro Gerardo, que nada más ponen su traje de indígena para una foto. Eso sí, la verdad, para mí sería una burla. Y hoy que en estos momentos que está sucediendo con los partidos políticos, o sea, nada más para ganar votos, para mí es una burla. Que las personas, candidatos, pues preséntese como se debe ser, preséntese con propuestas, pero no disfrazado. Entonces, eso es la verdad, lo que sí, a mí muy personal, tomo como una burla estas cuestiones que actualmente está sucediendo. Entonces, con eso quiero terminar ya, porque creo que tenemos muy poco el tiempo. Es felicitar a ustedes, sobre todo, por estos programas que hacen. A la maestra María Antonieta, la verdad, muchas felicidades que me invitó a participar. Y sobre todo, seguir trabajando con esto, con cada uno de ustedes. Gracias, de verdad, estamos a la orden. Gracias, Zenón. Toñita, para pasar a la tercera pregunta, ¿está bien si ponemos aquí unos saludos? Eva Ortega Jiménez nos comenta, muchas felicidades por esta labor muy importante de nuestras lenguas maternas. No se mueran, gracias. Y también tenemos de Patricia López Cerda, saludos Gerardo y felicidades por Tipac. Bueno, Toñita, ¿te parece si seguimos con la última pregunta del día? Y podría comenzar contigo, que sería justamente, ¿cuál consideras que es el futuro de las lenguas originarias, al menos en México? Pues sí, David, el futuro está en peligro ahora sí que estamos viviendo casi un lingüicidio porque no estamos haciendo el trabajo como debiéramos estarlo haciendo. Entonces hace falta más promoción, más apoyo a los pueblos originarios, que tengan todos los servicios para que ellos no tengan que emigrar y dejar de hablar su lengua, que lo sigan dejando a sus hijos, a sus nietos, que no se avergüencen, que les digan que lo sigan hablando para que más tarde ellos a sus hijos sigan sembrando, porque así es como se pierde una lengua cuando dejamos hablar y se muere el último que hablaba en cierto idioma, se muere. Y si no lo sembró con los que están a su alrededor, ese, ese idioma se acabó, esa historia se acabó y no va a existir más porque no quedó nada escrito. Desafortunadamente, no hay documentos, no hay libro que nos hablen de otros idiomas. Hay muy poca literatura que viene haciéndonos el conocimiento de ciertas costumbres, de ciertas historias. Los historiadores que lo hacían, pues ya no están con nosotros, tuvieron o sea, trascender, ya no existen. Y eso es bien triste, pero fueron pocos los libros que nos... Y esos libros hay que explotarlos, hay que llevarlos a las escuelas, a las universidades, a las secundarias, para que no se siga muriendo nuestro idioma, nuestras lenguas originarias. Yo soy, ahora sí que, muy admiradora de todas esas costumbres, adoro los pueblos originarios, soy una ferviente admiradora y siempre que puedo hago algo positivo en apoyo en las celebraciones que hay, explotarlas al máximo, como son el Día de los Muertos, el Día del Rosario. Siempre estoy haciendo este tipo de actividades para poder poner mi granito de arena y seguir apoyando a estas culturas que México es riquísimo en nuestras tierras, tiene muchísimos culturas. Atrás de un cerro ya hay otro pueblo, ya hay otro idioma, y hay otra variante. Si son iguales, hay otra variante, ya son iguales. Entonces, eso es bien bonito, entonces conocerlo. Tenemos tanto por conocer. Yo digo que no nos alcanza el tiempo para conocer todo nuestra riqueza que tenemos aquí en México. Y yo digo que desde nuestra trinchera, como dice el profe, sigamos haciendo este tipo de eventos para que esto no se acabe y sigamos amando más a nuestro país por lo que es, no
para no dejarlo en el archivo que fue, que mira, que te lo cuento como un cuento. Claro que ahora sí, si se puede contar como un cuento a los niños, eso es bien importante para que ellos entiendan más cómo esto es nuestra cultura. Lo hice yo con el cuento de Deepak, que es el dios del maíz, el dios que todavía veneran y siguen venerando los Tenecs que allá, que le hacen rituales en las temporadas de cosecha de maíz, en las temporadas de siembra, todavía tienen ellos sus danzas originales, y eso es bien bonito que los sigan conservando, y hay que apoyarlos para que no lo dejen. Ellos se la pasan bailando toda una noche en una danza hasta que el cuerpo aguante para que agradecerle al Dios, que para ellos es el Dios, porque ellos vienen del maíz y es sagrado para ellos el maíz, y eso, todo eso es muy respetado y hay que seguirlo apoyando, y hay que seguirlos, que los sigan conservando. No existe otra religión, eso es bien importante para ellos, pues hay que apoyarlos, a estar con ellos, eso es bien importante. Esa es mi participación, y como ya estaban, yo quiero agradecer muchísimo a los que me hicieron favor de acudir a este llamado y estar por este medio, y a ti, David, en especial por el enlace que nos haces de transmitirnos, y te agradezco muchísimo, y yo también te felicito por tu gran proyecto que tienes de Letras Vivas, que haces ya cada mes tus lecturas, que eso es bien importante. Allí yo te pido que poquito a poco vayas metiendo un poquito de esta cultura que nosotros estamos pidiendo apoyo para que se siga propagando. ¿Cómo ves? No, hombre, gracias, Toñita, te agradezco mucho y lo voy a considerar sin duda. Sí, con todo gusto, con todo gusto. Muy bien, ¿cómo me gustaría escuchar al maestro Zenón cerrar? Yo te voy a escribir. Ok, gracias, Toñita. Maestro Zenón, para cerrar con este tema. Ya me Sí, adelante, Toñita. Sí, a ver, mi participación, agradeciéndote a ti, David. Les quería leer un poema de este libro que tengo de Xolo. Claro que no voy a pronunciar muy bien el náhuatl. Yo le quiero decir a don Gerardo que le sigo pidiendo disculpas por no saber pronunciar bien el Tenec. Yo tomé un curso con él de Tenec y la maestra Gudelia. Me encantó, pero se me hace tan complicado que estoy enredado en las palabras, porque el Tenec es muy parecido a... viene del maya, ¿verdad? Entonces se me hace súper complicado. Pero yo insisto en hablar Tenec porque digo que es una de las culturas, aparte del náhuatl, que admiro más a la cultura Tenec. Que yo también soy huasteca, soy de Xilitla, estoy entre las dos culturas, entre el náhuatl y el Tenec, y soy admiradora de las dos, pero soy admiradora más de la Tenec porque aún tienen su cultura, se podría decir, muy, muy arraigada. Y los felicito, y ojalá sigan así, y que la sigan apoyando. Bueno, y dice así, este poema de Xolo, Tonantzin, Nonan, Nontzin, Tonan. Me imagino que la maestra tuvo algún problema de conexión. Bueno, si quieren podemos cerrar. Perdón, maestro Zenón, hace un momento le pedía si podía cerrar ya con el tema para poder pasar con María. Adelante, maestro Zenón. La pregunta que se está realizando, el futuro de las lenguas originarias en México, y diría San Luis Potosí, creo que es una cuestión que puede suceder las cosas con nuestras lenguas. Acaba de comentar hace rato, si no nos enfocamos al rescate, a buscar voluntad, porque esto empieza de voluntad de todo y cada uno de nosotros, y lo que si no hay voluntad de hacer las
cosas nunca se puede cambiar. No puedes cambiar el sentido de enfocarlo, de esto, de enseñarle. Yo apuesto mucho y más con los niños y de enseñarles y decirles que no tengan vergüenza ni pena y practicando esta lengua, una lengua de muchos años, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y pues obviamente que ha pasado diferentes circunstancias que al momento de la lengua ha sucedido, ¿no? Muchas cosas ha sucedido con nosotros mismos, con los pueblos. Ha corrido sangre, por supuesto, para que esto reconozca ya nuestros derechos, por supuesto. Hoy lo único que sí debemos hacer ya están las leyes, falta mucho por hacer, sí, pero ya lo tenemos poquito avance. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Enseñarles a los jóvenes, a los chicos, a las universidades, y me da mucha tristeza, ¿no? Yo creo que hay una propuesta ahorita y esto me tocó vivir. Cuando estaba en la universidad, te decía, para terminar la carrera tienes que tener de perdido el inglés. Le digo, pero es que yo tengo una lengua materna, que es TENEC, pues es que no es válido, ¿no? Entonces, ¿por qué me obligas en este caso, a aprender otra lengua? Yo no lo digo que no, pero si ya traigo uno, valídame, ¿no? Sí, pero bueno, otras circunstancias que sucedieron en mi caso. Aquí yo siempre he dicho y lo apuesto, a insistir, a repetir, como ustedes, todos nosotros, que esto de la cultura, es ir a decirles a los jóvenes la importancia, con las madres, padres de familia, seguir haciendo programas como este, ir en los radios, en las televisiones, igual sacar todo esto aparte para que conozcan y que también los que no hablan, porque vean la importancia real, porque a muchos y muchas nos tratan, y vuelvo a repetir, espero no ofender a nadie, como locos, ¿sí? Porque no nos entendemos, ¿sí? Entonces, a lo mejor aquí en el municipio de San Luis Potosí hablamos, pero muchos no nos entienden, ¿sí? Entonces allí nos clasifican de que, pues, ¿qué están haciendo, no? Entonces, ahí donde yo veo que no hay voluntad en cuestión del sistema, hablo de gobierno, no va tanto del gobierno, sino que tiene que ser iniciar la cuestión de nosotros mismos, como hoy que estamos haciendo este programa, gracias a la maestra Antonieta, que está realizando este programa, y así debe ser, ir día con día haciendo, que no nada más sea hoy, o ayer, perdón, 21 de febrero, sino que tiene que ser constante para que nos vayan conociendo, que nos conozcan, y conozcamos todos que cuál es la importancia de esta lengua. Como vuelvo a repetir, yo siempre he dicho que si no nos enfoquemos a esto, en unos años más se extingue y se acabó la comunidad TENEC. Así les doy la decisión que yo les doy, que debemos de preocuparnos y ocuparnos en el trabajo del rescate de nuestra cultura, y no nada más la ley en todos los sentidos, como acaba de mencionar la maestra María Antonieta, en cuestión de la cultura, en esto de las danzas, Gerardo, que ha hecho un buen proyecto del tipo, pero falta mucho todo por hacer. Yo creo que tenemos que duplicar un Gerardo 100% para que vea avance. Ustedes van duplicando todo el trabajo que para que se sirve, hay que enseñarle, hay que invitar para que vengan y tengan este conocimiento, porque muchos no lo tienen. Nosotros estamos haciendo aquí muy padre, pero ellos no, porque no tienen esa cuestión. Eso es lo triste, porque si empezamos a hablar ahorita, va a salir muchas cosas, mejor aquí lo dejo. Entonces, hay mucho por hacer, hay que seguir trabajando. De verdad, felicito a todos, felicito a la maestra Antonieta, David, Gerardo, María Lam, muchas felicidades, que no nos conocemos de persona, pero le envío un cordial saludo a todos ustedes. Éxito, y aquí estamos. Gracias, Zenón. Tu cierre, María, por favor. Claro, la verdad es que rescatando lo que han dicho todos, que creo que es
bastante completo y bastante rico. La verdad, creo que mi opinión es muy optimista. Sinceramente, creo que las lenguas originarias ahorita, justo en el marco del Día Internacional de las Lenguas Originarias, está pasando por un proceso de visibilización muy importante, porque si tomamos en cuenta el contexto histórico en el que se ha ido desarrollando toda la evolución de las lenguas, ahorita es cuando más importancia se le está dando. Entonces, como comenta el maestro Zenón, solamente nos toca empezar a trabajar, empezar a educar a nuestros niños en lenguas originarias, empezar a tomar ejemplo inclusive de otros países en donde le tienen mucho amor y mucho respeto a sus lenguas originarias y darle el sentido, darle el amor, el respeto y la inclusión que merecen. Creo, y menciono el amor, porque por ejemplo el náhuatl es una lengua muy amorosa. Entonces cuando empezamos a abrazar nuestras raíces, a tomarlas como parte de nosotros, no hace falta verlo como en un sentido estricto de debemos aprender lenguas originarias porque se están perdiendo, sino voy a aprender una lengua originaria porque es parte de lo que soy, es parte de mi país, es parte de donde vengo. Entonces creo que el trabajo consiste básicamente en eso, en reconocernos como parte de esta comunidad mexicana, parte de esta comunidad rica en lenguas originarias, y tomar lo que nos corresponde, empezar a trabajar, empezar a difundir, y solamente así es como las lenguas originarias van a poder tener un impacto en el futuro. Yo creo que hasta ahora todo el panorama pinta a que únicamente depende de nuestro trabajo. Por eso creo que estamos en muy buena época para empezar a difundir cada vez más la importancia de nuestras lenguas. Gracias, María. Seguimos con su cierre, maestro Gerardo, a propósito del futuro para las lenguas originarias, al menos en México. Sí, muchas gracias. Una disculpa, tengo problemitas de conexión. Justamente yo creo que algo que acaba de comentar por ahí la compañera Lam, muy cierto, el hecho de asumirnos, creo que ahí es donde estriba la importancia y la estrategia a seguir. Yo creo que también desde las diferentes instituciones, el hecho de que en el caso, por ejemplo, de ustedes que a lo mejor no hablan una lengua, pero hoy, a raíz de la fecha, les ha sido importante y llamativa la propuesta de poder hablar de esta situación. Los que sí venimos, y si hago hincapié en ese sentido, los que sí venimos de una comunidad originaria y que tenemos una lengua materna autóctona, somos hoy por hoy a nivel nacional, somos una resistencia. Seguimos insistiendo, no queremos morirnos sin que sepan quiénes somos. Pero justamente yo creo que las instituciones deben jugar una parte importante en esta preservación y verle un futuro bueno a nuestra lengua. Porque si desde las iniciativas apoyadas, las iniciativas de gobierno, en el caso, por ejemplo, del sistema educativo mexicano, que se hiciera precisamente los programas relacionados directamente a que conozcamos quiénes son los diferentes idiomas que están aquí en nuestro país y fomentar la participación precisamente de los que estamos en ese lugar, yo creo que eso nos daría entonces una visión de futuro bastante bueno. Pero si nosotros que estamos aquí, digo yo, insisto que somos una resistencia y no tenemos acceso a grandes medios de comunicación y no tenemos acceso a lo mejor a una tecnología que nos permita darnos a conocer, y mientras no haya interés del otro lado, pues entonces sí es muy complicado, se vuelve complejo, porque nuestra resistencia, a lo mejor dentro de mi comunidad, soy a lo mejor una de 2 o 3 personas que estamos interesados en seguir manteniendo nuestra lengua, porque tampoco hay a lo mejor los medios necesarios. Tenemos que
trabajar para subsistir, y entonces la parte de la cuestión cultural puede ser una parte secundaria o terciaria de nuestra labor. Entonces, yo creo que eso es interesante verlo. Hoy por hoy la política pública a nivel nacional creo que es la visibilización de los diferentes pueblos originarios existentes en el país. Y está en nosotros justamente seguir luchando, seguir trabajando, inculcar en los jóvenes, inculcar en los niños precisamente este conocimiento ancestral, culturalmente hablando, completo, porque hay trabajos loables y yo tuve la oportunidad de conocer allá a la compañera Lam cuando estaba estudiando náhuatl ahí con el maestro Genaro, y el asumirse como tal y empezar a aprender a pensar un poquitito en la forma o en la cosmovisión de este pueblo que es el náhuatl. Yo creo que sí es bonito, pero créanme que entender la cosmovisión a profundidad se lleva tiempo. Hemos tenido la oportunidad o la fortuna de conocer a lo mejor a algunos estudiosos en la materia que se han ido allá en la sierra y se han casado con una jovencita del lugar, viven 20 años, vienen y sacan un trabajo pensando que ya dominaron la cosmovisión y resulta que entonces de repente hay, por su cuestión académica, se toma como si dijeran la verdad absoluta cuando inclusive a esa edad no entendieron y no comprendieron la cosmovisión de un pueblo originario. Es triste porque digo, podemos encontrar muchos libros de texto, está lleno las bibliotecas, pero tienen tantos errores y lo toman como si fuera una verdad. Y estoy hablando de los antropólogos, ¿sí? Es triste ver que desafortunadamente nos toman como conejillos de indias el hecho de conocer y sacar un libro y buscar un recurso económico para seguir viviendo de las comunidades originarias. Entonces, creo que la lucha no está por ahí, la lucha es un poquito más diferente. La lucha es entender y respetar precisamente la tradición de la población originaria en nuestro país. Y nos llamamos originarios por una sencilla razón. Somos los herederos de aquellos que eran dueños de estas tierras. Y hoy por hoy estamos relegados a ser ciudadanos de segunda, porque sí estarán las leyes muy completas y muy complejas, estableciendo una paridad en nuestros derechos, pero en la realidad nos relegan. Y algo que comentaba hace ratito por ahí el licenciado Zenón es muy cierto. Hoy por hoy vienen ya la lucha política a nivel nacional y todo mundo voltea a ver, pues vamos a tomar la bandera de los pueblos originarios. Y díganme ustedes cuántos de esos aspirantes a tener una representación popular viene de pueblos originarios. No lo hay. Inclusive los partidos aquí en San Luis Potosí eliminaron esa prerrogativa y aludiendo, fíjese, cosa curiosa, nosotros en nuestras tradiciones utilizamos lo que se llama lo que es usos y costumbres. Entonces, uno de los usos y costumbres que hoy se establece en la ley es que para todas las cuestiones legales que tengan que ver con la población indígena hay que consultarlo. Cuando la CEPAC aquí en San Luis Potosí emite la ley para que haya candidatos en ciertas cabeceras de netamente indígenas, todos los partículos dijeron no se consultó la ley, cuando debió de haber sido al revés, debieron de haber apoyado esa iniciativa para que efectivamente gente que es de las comunidades no rurales, sino de las comunidades originarias tuvieran representantes en ese sentido. ¿Sí? Hoy por hoy, desafortunadamente, podemos encontrar en nuestra tierra gente que se dice ser representante popular, pero no es gente que está comprometida con la cultura de los pueblos originarios. Mucha gente dice, soy representante de la Huasteca Potosina y vamos a echarle ganas ahí con la gente indígena. Pero en realidad es una retórica nada más política, porque no hay en realidad un compromiso real. Inclusive hay instituciones que se formaron años atrás que se supone que deben de ser de alguna manera atendidos y dirigidos por la comunidad de pueblos originarios, y en realidad no lo hay. Está la institución, pero está dirigido por una persona
que tiene sus compromisos o a lo mejor sus compadrazgos en el nivel político, y entonces ahí está su compromiso en la cuestión política y no con la cuestión de los pueblos originarios. Es triste, pero aquí en San Luis Potosí ahí está el INDEPI. El INDEPI fue creado precisamente para atender a la población indígena. ¿Y quién está al frente? ¿O quién estuvo al frente? Gente que nunca estuvo comprometido realmente con la cuestión de pueblos originarios. Entonces, si eso hubiera sido, creo que nuestra visibilización en el Estado y en el municipio de San Luis Potosí fuera otra cosa y pudiéramos hacer mucho mayores cosas interesantes, importantes, y nuestra cosmovisión fuera un poquito más visible, no desde el punto de vista del estudio de académicos, sino que realmente nos permitieran llegar a los medios para poder insistir desde el centro mismo de nuestra cosmovisión, el impulsarlo, porque desafortunadamente los gobernantes que han estado al frente de en cualquiera de los niveles, lo único que hacen, si me es el lindito, entonces hay que ayudarlo a que siga sobreviviendo, pero ahí en fuera no hay más. Entonces, nuestra lucha está ahí, nosotros somos reservorio de mucha información, tenemos nuestro conocimiento ancestral, en tanto nos permitan ventanas como esta seguir dándolo a conocer, nos será posible pensar en un futuro mejor para las lenguas. Pero en tanto, mucha gente se crea de sangre azul y nos miren de reojo y con desdén, entonces estamos en problemas. Desafortunadamente nuestra sociedad es así. Hay una discriminación tremenda y de repente dice mucha gente, ¿cómo es posible que en el 2020 haya discriminación? Bueno, pues es una realidad. A lo mejor en menor sentido como hace 30 años. Yo personalmente lo viví cuando nos separaban de los niños que veníamos de una comunidad hablante con una lengua originaria y con los niños que nada más hablaban el castellano. Nos dividían en el salón y el maestro, el único que le hacía caso, eran los niños de la cabecera municipal que hablaban la lengua castellana. Y entonces, doble dificultad para nosotros para aprender la lengua. Y eso, digo, sí ha mejorado muchísimo, definitivamente, pero falta muchísimo por hacer y esa es nuestra responsabilidad. Gracias, Gerardo. Toñita, bueno, te cedo la palabra para el cierre. Agradezco a nuestros panelistas. Y pues muchas gracias por el espacio. Adelante, Toñita, para tu cierre. Bueno, antes que nada, una disculpa. Tengo cerrado el micrófono, David. Ándale. Una disculpa por las fallas de la tecnología. No soy muy dada a estar aquí conectada. Les agradezco yo muchísimo de todo corazón por haber acudido a este llamado, profe Gerardo, profe Zenón, amiga Mari, muchísimas preocupación. Ojalá el año próximo lo podamos ya hacer viviente, o sea, ya que no sea virtual, para que podamos llegar también a más voces y a los medios de comunicación. Fue un honor para mí estar aquí con ustedes en esta mesa de diálogo. Me encantó todas sus opiniones. Creo que tienen toda la razón. Vamos a continuar con esta lucha de que sigamos conservando nuestras tradiciones, nuestras lenguas, principalmente nuestra lengua, que es nuestra historia, que no se pierda nuestra historia y sentirnos orgullosos de lo que somos y lo que representamos, porque nosotros estamos aquí representando nuestro pueblo, nuestro municipio y nuestra gente. Sintamos orgullosos de ellos, ya también se sientan orgullosos de nosotros, que no nos avergonzamos, que nosotros nos sentimos orgullosos de ser tenex, de ser náhuatl, de ser huachichil, de ser, no sé, de cualquiera, que ahorita se me van de la mente tantas lenguas que tenemos en este México riquísimo de lenguas. Les agradezco muchísimo por haber acudido a este pequeño granito de arena que estamos difundiendo. Ojalá mucha gente nos vea y hagan esta labor con nosotros para que sigamos conservando nuestra cultura. Muchas gracias, David, por tu enlace, por tu apoyo de esta transmisión. Que sigas así y cuenta con nosotros.
Gracias. Posteriormente por ahí nos estaremos a ver si tomando un cafecito para compartirnos un libro o algo para agradecerles esto. Gracias. Ok, admiración es mutua. Gracias a los panelistas, gracias Toñita. Y con esto cerramos la mesa de diálogo, la importancia de conservar las lenguas originarias o la lengua materna. Muchas gracias, aprendí mucho de ustedes y estoy seguro que nuestras, las personas que nos están viendo aprendieron también mucho y que van a no echarlo a saco roto, sino a actuar y a seguir sus consejos que son tan valiosos. Muchas gracias a todos ustedes, gracias Toñita, y que pasen buena tarde. Hasta luego. Y corte.